¿Cuántos de ustedes saben lo que es un identikit? ¿Saben lo que es un identikit? Son esos dibujos que hacen la policía o un profesional con los datos que una víctima o un testigo de un crimen pueden aportar. Entonces hacen un dibujo del sospechoso o de la sospechosa, ¿verdad? Y después obviamente tratan de encontrar a esta persona. Hay varios casos que se han resuelto por el buen uso del identikit. El identikit ha sido tan bueno, tan bien hecho, porque los han aportado tantos datos que prácticamente eran una foto, ¿verdad? Un retrato del sospechoso y se ha podido dar con él. Otras veces, en algunos casos, han salido a la luz algunos identikit que realmente daban risa porque estaban muy mal hechos, no tenían muchos datos, ¿verdad? O la persona que lo hizo no fue muy profesional y obviamente nunca llegaron a dar con la persona correcta. Entonces, no solo necesitas un profesional que haga el identikit, necesitas también testigos que te aporten datos de cómo luce la persona para poder llegar a un buen trabajo y poder llegar a la meta de encontrar al sospechoso. Muchos cristianos nunca van a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento porque tienen muy mala información sobre Él. Entonces lo buscan en lugares que realmente no está y lo ven en lugares donde realmente no está. Entonces es importante que tengas un buen identikit, que tengas información correcta y que hagas el trabajo bien para poder encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. John MacArthur dijo, no hay tema más grande en la predicación o la enseñanza, no hay persona más grande, no hay nadie que alcance el nivel de Jesucristo, no hay tema que pueda igualarlo, y Él es el tema de toda Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos pasajes que nos respaldan esta verdad. En Juan 5:39 dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesucristo mismo dice, las Escrituras, y en ese momento el contexto inmediato estaba hablando del Antiguo Testamento, dice, dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento habla de mí y le dice a los líderes religiosos, y ustedes no me creen. Luego dice Jesús, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Esto es en camino a Emaús, Lucas 24, 25 al 27, cuando Jesús le dice a estos dos hombres, las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras hablan de mí, les explicó lo referente a él. Creo que algunos cristianos piensan que Jesús realmente no está presente en el Antiguo Testamento, que Él aparece en el Nuevo Testamento, que aparece la encarnación, que aparece su nacimiento virginal, que aparece ahí con las genealogías, pero que realmente es como la primera vez que encontramos a Jesús en la Biblia, que no está en el Antiguo Testamento. Pero hoy, con la ayuda del Señor, esperamos ver en la Biblia todo lo contrario. Y son muchos los cristianos que quizás van a decir, bueno, sé que hay muchas profecías sobre Él, sé que se han cumplido profecías cuando Él vino. Muchos creen que el Antiguo Testamento nos prepara para la venida del Mesías, y es verdad, obviamente, ¿no? Pero hay mucho más que eso. Si prestamos atención al Antiguo Testamento, a través de las profecías, a través de las promesas, ahora vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a ver que Jesucristo está presente en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios no aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. La segunda persona de la Trinidad es la figura central de todo el Antiguo Testamento. No hay duda de que el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. No solo porque Jesucristo lo dijo, lo cual es suficiente para nosotros, sino también porque vamos a acercarnos y vamos a ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cristo está presente en las promesas, donde se promete que vendrá un Salvador, donde vendrá un Redentor, aunque no va a ser nuestro enfoque en la tarde de hoy. Cristo está presente en el Antiguo Testamento a través de profecías, donde se anuncia que va a llegar el Mesías, el Salvador de Israel,
que va a instalar un reino, no nos vamos a enfocar tampoco en esas profecías. Cristo está presente en cristofanías y en instantes sí vamos a ver eso. Y Cristo está presente en el Antiguo Testamento en tipos y sombras. Por ejemplo, José es un tipo de Cristo. No digo que José sea Cristo, sino que ejemplifica, apunta a Cristo. Su vida se asemeja a la de Jesús en que fue rechazado por sus hermanos, fue falsamente acusado y finalmente exaltado a una posición de autoridad. Su papel en proporcionar salvación durante el tiempo de hambruna. Todo esto prefigura el papel de Cristo como Salvador y Redentor. Su vida está en Génesis 37 al 50. El maná en el desierto es un tipo de Cristo. Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida que descendió del cielo para dar vida eterna. El maná simboliza el sustento y alimento espiritual que Cristo da a sus seguidores. Eso está en Juan 6, 31 al 35. La serpiente de bronce es un tipo de Cristo. En Números 21, del 4 al 9, los israelitas fueron mordidos por serpientes venenosas. Y Dios instruyó a Moisés a que levantara una serpiente de bronce y la pusiera en un poste. Y cualquiera que mirara a la serpiente sería sano. Jesús más tarde se refiere a este evento comparándose a sí mismo con la serpiente de bronce que está en alto, para que todo aquel que en él crea, que mire a él, tenga vida eterna. La serpiente sirve como un tipo de Cristo, quien fue levantado en la cruz para nuestra salvación. El arca de Noé es un tipo de Jesús. El arca provee un lugar de refugio para el juicio santo de Dios. Y solo los que estaban en el arca, solo los que estaban en ella, fueron preservados del juicio y de la muerte. Y asimismo, solo los que estamos en Jesucristo, hoy en día, somos preservados del juicio y de la muerte. El Cordero Pascual es otro tipo de Cristo. Dios juzgó a los egipcios matando a sus primogénitos. Los judíos fueron pasados por alto. ¿Por qué? Porque tenían sangre de un cordero rociada en sus dinteles. Éxodo 12. Cristo es nuestro Cordero Pascual que ha sido sacrificado para librarnos del juicio de Dios. Y incluso lo dice Pablo en 1 Corintios 5:7. Cristo es nuestro Cordero Pascual. El tabernáculo era un tipo de Cristo. El tabernáculo era una tienda portátil donde Dios descendería para encontrarse con su pueblo. El apóstol Juan llamó a Cristo nuestro tabernáculo. Y en Cristo Dios descendió para encontrarse con su pueblo. La escalera de Jacob es un tipo de Cristo. Representa al mediador, quien vino a la tierra y se convirtió en esa escalera para que nosotros volvamos a conectar la relación con Dios que fue cortada debido al pecado. De hecho, Juan 1:51 dice, también le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. La roca en el desierto es un tipo de Cristo. Y en 1 Corintios 10:3-4 Pablo dice, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Entonces Pablo apunta hacia la roca y dice, esa roca era Cristo. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos promesas sobre Cristo, tenemos profecías sobre Cristo, hay tipos y sombras de Cristo, hay teofanías y cristofanías. Una teofanía es una aparición de Dios y una cristofanía es una aparición de Cristo. Y un poquito hacia ese lado queremos ir. ¿Me pueden acompañar a Éxodo, por favor, Éxodo 3? Vamos a ver algunos ejemplos de teofanías. Éxodo 3, vamos a comenzar del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse,
Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Este pasaje podríamos profundizar muchísimo más. Lamentablemente vamos a seguir de largo, vamos a ver varios otros pasajes. Pero vemos en Éxodo 3 que se le apareció, dice, el ángel del Señor en una llama de fuego. Más adelante vamos a hablar del ángel del Señor. Pero Dios lo llama en medio de la zarza, versículo 4. Una voz se dirige a Moisés por su nombre desde el fuego. Entonces le dijo, no te acerques aquí, versículo 5. La voz se identifica como el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. De hecho, Moisés, que conocía del Dios de Israel, tenía miedo de mirarlo. Si seguimos más adelante en Éxodo 13, 21, 22. Éxodo 13, 21, 22. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Entonces el texto nos dice que el Señor iba delante de ellos, delante del pueblo de Israel, en una columna de nube de día y de noche en una columna de fuego para guiarlos, para protegerlos. Entonces, estos son teofanías, son apariciones de Dios. Pero también tenemos ejemplos de cristofanías. Y es acá donde vamos a apuntar. Acompáñenme a Génesis, por favor. Génesis 3, del 8 al 9. Génesis 3, 8 y 9. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Vamos a quedarnos ahí, obviamente, porque no estamos estudiando a profundidad el pasaje. El que caminó en el jardín del Edén junto a Adán y Eva fue el Señor Jesús. Esto lo voy a decir de primera y luego vamos a ver los argumentos. Si él estaba caminando, entonces debe haber sido una teofanía o una cristofanía, una aparición preencarnación de la segunda persona de la Trinidad. El texto no lo dice explícitamente, pero tenemos buenos argumentos para creerlos. Jonathan Edwards, el famoso teólogo, dijo, cuando leemos en la historia sagrada lo que Dios hizo de vez en cuando hacia su iglesia y hacia su pueblo y cómo se reveló a ellos, debemos entender especialmente que se trata de la segunda persona de la Trinidad. Cuando leemos que Dios apareció después de la caída, en alguna forma visible, ordinariamente, si no universalmente, debemos entenderlo como la segunda persona de la Trinidad. Y este punto de vista que tenía Jonathan Edwards fue el mismo punto de vista que tuvieron los reformadores, que tuvieron los puritanos y los padres de la iglesia. Ahora me gustaría que me acompañen, vamos a seguir estudiando Génesis, pero me gustaría que me acompañen a Primera de Timoteo 6, 13 al 16.
Primera Timoteo 6, 13 al 16. Primera de Timoteo 6, 13 al 16. Pablo está terminando su carta, primera carta a Timoteo, este pastor, y le termina la carta, o va terminando la carta con una doxología, es decir, una exaltación, ¿verdad? Una glorificación a Dios. Y dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, y presten atención acá, y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Una hermosa doxología de parte de Pablo, que dice respecto a Dios, que es bienaventurado y que es el único soberano. Dice que Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores, que entre paréntesis nosotros sabemos que son títulos que son aplicados a Jesucristo. Eso habla de la Trinidad, pero no es nuestro tema hoy. Dice el único que tiene inmortalidad, y dice que Dios habita en la luz inaccesible. O sea que no se puede acceder a la mismísima morada de Dios. Ningún ser humano lo ha visto, dice Pablo, ni lo puede ver. Hay una incapacidad. Ninguno lo ha visto. ¿Por qué? Porque no se puede ver. De hecho, Dios es invisible, Él es espíritu, lo vamos a ver. A Él sea la honra y el dominio eterno, termina su doxología. Entonces, la palabra de Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece, dice la palabra de Dios, nadie ha visto a Dios, ni lo puede ver. Amén. La palabra de Dios dice, nadie ha visto a Dios, ni lo puede ver. Bueno, oremos. No, mentira. Vamos a Génesis 18. Génesis 18. Y vamos, como es un pasaje largo y lo podríamos leer todo el capítulo, pero vamos a tomar algunas porciones. Porque realmente vale la pena. Génesis 18. Vamos a comenzar del 1 al 5. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, vio o había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. O sea, Abraham está en su hogar, por así decirlo, y vienen 3 hombres, 3 personas, 3 huéspedes. Y dice que cuando Abraham alzó los ojos y los vio, había 3 hombres parados, esa es la descripción que tenemos, 3 hombres, y al verlos corrió a recibirlos, pero se postró como en señal de adoración. Y no solo que se postró, sino que le dice, Señor mío. Y no solo que le dice, Señor mío, sino que le pide gracia. Dice, si he hallado gracia ante tus ojos, quédense, lávense los pies, coman algo, después pueden seguir. Fíjense
la escena, como la vemos con estos detalles. Y ellos dijeron, haz como has dicho, haz como has dicho. No es la primera vez, porque el versículo 1 comienza diciendo, y el Señor se le apareció a Abraham. No es la primera vez que el Señor se le aparecía a Abraham. Pero en las otras veces nosotros no teníamos muchos datos, como en Génesis 12, cuando le dice, vete de la tierra de tus padres a la tierra que te mostraré y te bendeciré y haré de ti una nación grande. No tenemos muchos datos. ¿Fue una voz? ¿Fue una visión? ¿Cómo fue que Dios se comunicó con Abraham? Pero hay otras dos ocasiones, Génesis 17, un capítulo anterior, otro más, donde se le apareció, dice, se le apareció el Señor a Abraham. Ahora seguimos leyendo, avanzamos unos versículos y tenemos la parte donde le da la noticia de que va a tener un hijo. Y Sara se ríe. Sara se mira a sí mismo, mira a Abraham y se ríe, le dio gracia. De acá un hijo no sale, pero le dio gracia, le dio risa. Versículos del 13 al 15. Pero estamos en la misma escena, recuerden, estamos en la casa de Abraham. Versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo diciendo, no me reí, no es así. No me reí, dice ella, no es así, sino que te has reído, le dice el Señor. Seguimos avanzando unos versículos, bueno, vamos a seguir leyendo. Y miren esta escena. Génesis 18, 16 al 33. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Este es Dios hablando. El Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Versículo 22. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Entonces había tres hombres, uno es identificado como el Señor, quien se queda hablando con Abraham, y los otros dos parten rumbo a Sodoma. 23. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Ahora, tenemos que ponernos a pensar, está hablando con Dios. Es el Señor. Está hablando con Dios. Y Abraham, vamos a ver que se llena de coraje, lo hace con mucho respeto. Señor, yo no soy quien para cuestionarte, ¿no? Vos lo sabes todo. ¿En verdad destruirás al justo con el impío? ¿De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera? Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Fíjense cómo abre su corazón con cuidado, lo trata, no sos el juez de toda la tierra, vos sabés lo que es justo, vos sabés lo que es bueno, pero yo, simple mortal, me parece que no es bueno tratar a justos e injustos de la misma manera. Y este es el corazón de Dios. Dios nunca va a tratar a justos e injustos de la misma manera. El que es justo va a resucitar para vida, el que es injusto va a resucitar para condenación eterna. Todos vamos a tener la retribución de nuestras obras. Solo que algunos cambiamos lugares con el Señor Jesucristo
entonces son sus obras las que van a brillar en nuestra vida. Versículo 26. Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Fíjense la misericordia del Señor, que está hablando con un simple mortal y se digna a contestarle. No, Abraham, tranquilo, si encuentro 50 justos en Sodoma y Gomorra, no la destruyo. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar, ahora se agrandó un poquito, ¿no? Bueno, ya no me mataste en esta, no me consumiste. Ahora que me he atrevido a hablar, Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. Capaz que faltan 5, viste que estamos en carnaval, la gente se pone loca, capaz que no llegamos a 50 justos, le dice Abraham. Capaz que faltan 5, capaz que hay 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como se acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Sería muy lindo profundizar y predicar y ver un montón de cosas que están pasando en este pasaje. Abraham, un simple mortal, un pecador, hablando con el Señor, hablando con Dios, como si fueran amigos. Señor, vos sos el juez justo, vos sabés, pero ¿te parece si hay algún justo y si faltan y la consideración y hablando? Y el Señor con mucha paciencia, tratando con un simple humano, finito, hablando con él, como dos amigos. Pero a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Acompáñenme a Génesis 32, 24 al 30. Génesis 32, 24, 30. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Cristofanía, una teofanía, una aparición de Dios. Y alguno quizás, recuerdo la historia, pero no, tendrá que profundizar un poco más. Es medio raro esto, que lucha con un hombre, aparece de la nada, le pide la bendición, después dice que luchó con Dios, y cómo fue que Dios no lo pudo vencer. Pero en Oseas habla de este relato. Les voy a leer Oseas 12, del 2 al 5. El Señor también tiene pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez
luchó con Dios. Esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y se nos dice que Jacob luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Oseas 12 del 2 al 5, haciendo mención a lo que acabamos de leer en Génesis 32. Oseas nos dice que Jacob luchó con Dios, por lo cual nosotros no deberíamos de tener ninguna duda de que esto es así. Y Oseas específicamente nos dice que luchó con el ángel del Señor, aquel que también se había aparecido en la zarza ardiendo. ¿Recuerdan? Vamos a profundizar un poquito más después en el ángel del Señor. Jacob luchó con Dios, pero a Dios nadie lo ha visto jamás ni lo puede ver. Éxodo 24 del 9 al 11. Éxodo 24 del 9 al 11. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Si leen un poquito más adelante, Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11 dice: y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Num, no se apartaba de la tienda. Entonces vemos en Éxodo 24 que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos vieron a Dios, vieron al Dios de Israel. Y luego se nos dice en el 33:11 que Moisés acostumbraba, lo tenía como costumbre, sentarse a hablar cara a cara con Dios, como quien se sienta a hablar con un amigo. Pero nadie ha visto a Dios ni lo puede ver. ¿Quién caminó en el huerto de Edén y reprendió a Adán y Eva? ¿Con quién habló Abraham como si fueran amigos? ¿Con quién luchó Jacob toda la noche? ¿Quién hablaba cara a cara con Moisés? Hay numerosas apariciones en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová. Y no es un ángel de Jehová, es el ángel de Jehová. A diferencia de otros ángeles, es tratado como alguien digno de adoración. La palabra hebrea para ángel es malak. Y malak es enviado, es mensajero, lo que significa ángel. Se refiere a lo que los teólogos denominan como cristofanía, o una aparición temporal de Cristo en el Antiguo Testamento. Este ángel es considerado un redentor que salva a Israel del mal. El ángel es referido con pronombres masculinos. Se identifica como Dios. Realizó milagros. Gedeón y Manoa pensaron que morirían porque vieron al ángel cara a cara. El ángel predijo con precisión eventos futuros. Su nombre es maravilloso y destruyó a 185,000 soldados del ejército asirio en una sola noche. Y para esto tengo todos los pasajes. El ángel del Señor, Malak, el mensajero del Señor, el enviado del Señor. Acompáñenme por favor a Génesis 16, del 7 al 13.
Génesis 16, del 7 al 13. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: Huyo de la presencia de mi señora Saraí. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: estoy todavía con vida después de ver a Dios. ¿Estoy todavía con vida después de ver a Dios? El ángel del Señor, quien apareció a la mamá de Ismael, a la sierva Agar, es Dios. El ángel del Señor, quien apareció a la madre de Sansón y a la esposa de Manoa, le informó a su esposo que era de hecho un hombre de Dios que se le había aparecido. Manoa pidió que el ángel del Señor también se le apareciera a él como lo había hecho con su esposa. El ángel repitió las apariciones y sus conversaciones con él. Luego ascendió en la llama del altar. El ángel del Señor aceptó el sacrificio en adoración porque Él es Dios. Tenemos otra historia en Josué donde aparece el comandante del ejército del Señor. Josué 5 del 13 al 15 dice: cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. Y dijo: ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Josué se postra en tierra y lo adora. Y este capitán del ejército del Señor acepta la adoración. Si fuera un ángel común y corriente, no aceptaría la adoración. Por eso declara que el lugar donde está es tierra santa. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás y nadie puede verlo. ¿Quién se le apareció a Agar? ¿Quién se le apareció a la madre de Sansón? ¿Quién se le apareció a Manoa? ¿Quién es el comandante del ejército del Señor que se le apareció a Josué? Éxodo 33, 20 dice: y añadió: no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Por eso la gente tenía tanto miedo. Primera Timoteo 1:17 dice: por tanto el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera Juan 4:12 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Pablo dice: Dios es invisible. Juan dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Moisés en Éxodo dice: no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿cómo es posible que el Dios invisible pueda aparecer a Abraham, a Moisés, a Manoa? ¿Cómo puede ser que hable cara a cara como habla un hombre con su amigo? ¿Cómo puede luchar físicamente con Jacob si Dios es espíritu? ¿Cómo es posible que Dios pueda ser visible para tantas personas? ¿Por qué no murieron los que vieron a Dios? Si a Moisés le dice: no puedes ver mi rostro porque el hombre que me vea no va a vivir.
Tenemos respuesta en la Biblia. Tenemos una hermosa respuesta. El apóstol Pablo da la respuesta claramente en Colosenses 1:15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él, Jesús, es la imagen visible del Dios que es invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es aquel que hace visible lo invisible. Estas apariciones del Antiguo Testamento de Cristo fueron cristofanías, apariciones de Cristo pre-encarnación. El apóstol Juan lo explica así, Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. Lo cual va de acuerdo con los otros pasajes que vimos. Nadie, dice el apóstol Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Hermoso. Nadie ha visto a Dios, porque Dios es invisible y habita en la luz inaccesible. Dios Padre. Nadie lo ha visto. Pero su Hijo, que está en su seno, su Hijo, lo ha dado a conocer. Su Hijo es la versión visible del Dios invisible. Juan 14:8-9. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Más adelante en Juan 8, 56, 59, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Este es Jesús, hablándole a los líderes religiosos. Miren lo profundo. Abraham, el padre de ustedes, el padre físico, se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se regocijó y se alegró. Abraham vio el día de Cristo. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús no dijo yo soy por decir. Él sabía lo que estaba diciendo. Él estaba invocando el nombre del Dios de Israel. Antes que Abraham existiera, yo soy. Yo soy el que soy, yo era el que era, yo seré el que seré. Yo soy Dios. Por eso tomaron piedras y se enojaron contra él. Obviamente lo querían matar por blasfemia. El yo soy en quien se regocijó Abraham era Jesús. Hebreos 11, 23 al 27. Me pueden acompañar. Quedan un par de versículos, un par de pasajes nada más. Hebreos 11, 23 al 27, porque esto es hermoso. Hebreos 11, 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado.
Versículo 26, presten atención por favor. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Quién fue el que motivó a Moisés a ser el líder que fue? Fue Cristo. Fue Cristo. Fue el ángel del Señor que se le apareció en una zarza prendida a fuego. Fue Cristo quien lo envió. Es el capitán del ejército del Señor. El mismo que se le apareció a Josué es el mismo que peleó por los hebreos. Y para terminar, quizás una de las imágenes más gloriosas que encontramos en el Antiguo Testamento y que muy pocas personas asocian a la persona que tienen que asociar. Me gustaría que me acompañen a Isaías 6 del 1 al 5. Isaías 6 del 1 al 5. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿A quién estaba viendo Isaías en la visión? ¿Quién es el Santo, Santo, Santo? ¿Quién es el comandante del ejército del Señor? ¿Quién es el Rey que está en su trono? De hecho, ¿quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores? ¿A quién le cantan los ángeles? ¿Ante quién se cubren? Porque su majestuosidad y su santidad los encandila. ¿Ante quién cubren sus pies? Porque es tierra santa. Y por si tienen alguna duda, pero será Jesús. Jesús dijo que estaba hablando de él. En Juan 12, si leen todo el pasaje, cita a Isaías y termina diciendo en el versículo 41, Juan 12, 41, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él, haciendo referencia a Jesucristo. Isaías vio la gloria de Jesucristo y habló de Jesucristo. Podríamos hablar mucho más, podríamos citar muchísimos pasajes más, podríamos analizar posibles cristofanías o tipos, pero creo que queda claro que Cristo es la figura central de toda la Biblia. Y debe ser el centro de nuestros estudios bíblicos, debe ser el centro de nuestras canciones, debe ser el centro de nuestras predicaciones, debe ser el centro de nuestro evangelismo, debe ser el centro de nuestros libros si escribís uno, debe ser el centro de cada actividad en la iglesia, fuera de ella. Cristo, Cristo, Cristo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo apunta al Rey de Gloria, al Dios invisible que se hace visible por amor a nosotros. Amén. Oremos. Señor, quiero darte muchísimas gracias por permitirnos abrir tu palabra y mencionar tu nombre con nuestros labios impuros. A nosotros sabemos que
que tu sacrificio, Señor, ha expiado nuestra culpa y ha expiado nuestros pecados, y que tenemos salvación en ti, Señor, y que tú eres nuestro abogado, y que tenemos perdón, y que tenemos tu santidad y tu justicia, Señor. Pero en la práctica, Señor, estamos tan lejos de eso, Señor, que nos admiramos que nos permitas cantar a tu nombre, mencionar tu nombre, hablar de ti, Señor. Y que podamos abrir tu palabra en nuestro idioma y poder, Señor, estudiarla y proclamarla. Cuánta misericordia tienes, Señor. Y cuánta misericordia, Señor, que has venido a esta tierra en numerosas ocasiones, que no nos abandonaste, que no nos dejaste solos, Señor. Hasta el momento que se cumplió el tiempo de que te hicieras parte de esta creación, de que fueras un humano, de que murieras en nuestro lugar, de que pagaras por nuestros pecados, de que salvaras a tu pueblo. Señor, muchísimas gracias. Y ayúdanos a seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de Jesucristo y en la gracia que Él nos da. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén, amén.